Bueno, Ruimán Reyes es... ¿Oye? Ahora sí te oigo. Vale. Perfecto. Tengo 2 o 3 micrófonos aquí. Sí, sí, te has hecho un youtuber. Muy bien. Bueno, Ruimán, a Ruimán lo conozco desde hace ya un tiempo. Ruimán estuvo en el grupo de computación de altas prestaciones de la Universidad de La Laguna. Él leyó su tesis doctoral aquí en el año 2012, ¿no? Creo recordar, con el profesor Francisco de Sande. Y pues luego emigró, como muchos de nuestros doctorandos, y ahora mismo pues está en Inglaterra, él está en Edimburgo. Primero estuvo trabajando en el APCC, que es un centro de supercomputación que hay allí en Edimburgo, y luego se pasó a una empresa que se llama Codeplay Software, que básicamente desarrolla pues técnicas para compiladores, ¿no? Compiladores con diferentes técnicas que tienen aplicación en el mundo de la computación de altas prestaciones. Yo creo que hoy, Ruimán, nos vas a contar un poco, y enlazando con lo que Orlando nos venía contando, ¿no? De aplicaciones que necesitan pues de esas capacidades de cómputo, de esos dispositivos específicos para acelerar cómputo de las diferentes problemas que queramos resolver. Pues nos vas a contar un poco qué hace tu equipo en Codeplay y cómo podemos mejorar el rendimiento, ¿no? de esas aplicaciones en GPUs o en procesadores de propósito general. Así que, Ruimán, cuando quieras. Gracias, Vicente. Sí, pues voy a hablar un poco hoy de 2 de las cosas en las que trabajamos más en la empresa, en Codeplay. Una es SQL, que es el modelo de programación, y otra es un poco más general en la línea de trabajo, que es lo que llamamos Performance Portability, y que llevo todo el día pensando cómo decir español y he decidido decirlo en inglés y ya. Un poco la introducción que estaba diciendo Vicente, pues que cada vez voy más al norte, mi mujer está enfadada conmigo, pero al fin y al cabo hice la tesis La Laguna, estuve un tiempo trabajando en la Universidad de Castellón con Enrique Quintana y otra gente allí en proyectos de Exascale Computing. Estuve un tiempo también en el Barcelona Supercomputing Center trabajando con el equipo de Rosa María Badía en OMPSS, que es un modelo de programación de Dataflow, y luego ya al final di el salto en los tiempos de la crisis, estaban las cosas feas en España y nos vinimos aquí a Edimburgo, Escocia, no Inglaterra, que luego se me enfadaba el vecino. Y después de estar un tiempo trabajando en el IPCC, que es un centro de HPC, estaba trabajando con aplicaciones de large scale en los centros en las máquinas de aquí de Reino Unido, me pasé a la industria privada a trabajar en Copley Software. Cuando di el salto a la empresa privada estaba un poco asustado porque digo, llevo toda la vida un poco un poco academia, un poco computación de altas presentaciones y no había trabajado en la empresa privada y pensaba que iba a ser un poco distinto, pero tuve suerte y realmente la empresa estaba buscando la formación que yo había tenido no solo en la tesis y en el pasado, digamos, sino también la formación de haber estado en varios centros de HPC, y eso fue un poco bastante fundamental para luego las distintas cosas que hicimos en lo que era mi equipo al principio, cuando era un equipo de investigación, y luego cuando hicimos la transferencia de investigación a lo que sería producción, pues convertimos el equipo en un equipo de producción, y después de distintas cosas, pues al final el equipo fue cada vez más grande y al final el equipo es media empresa. Entonces ya decidieron que en vez de dejarme escribir código, que me pusiera a hacer presentaciones, y me convertí en el CTO de la empresa. Pero todo viene por la evolución, y contaré un poco más de esto adelante, de cómo la tecnología y cómo las decisiones que hemos ido tomando en la empresa basadas en la investigación que hemos hecho están conectadas a esas exploraciones que hicimos inicialmente en el grupo de cómo conseguir lo que hoy en día se llama Performance Portability. Por dar un poco de contexto, a lo mejor es demasiado atrás, pero siempre se ha hablado de esta cosa que se llama la ley de Moore, ¿no? De Moore's Law, que dice que Intel siempre dice que sigue funcionando, y siempre se había conectado que la ley de Moore, pues cada 18 meses, o cuando depende de los cálculos, 18, 14, siempre las cosas siempre el ordenador iba a ser más rápido, las CPUs iban a ser más rápidas,
pero en algún momento, en el año 2007, más o menos, hubo otra ley que se llama la ley de Denner-Scaling, ¿no? Falló y ya llegó un momento en que no se puede aumentar la velocidad de una CPU individual, ¿no? Y yo no soy una persona de hardware, no puedo explicar los detalles en concreto, pero al fin y al cabo los transistores son tan pequeños que ya es muy difícil mantener una frecuencia muy alta por problemas de temperatura, por problemas de voltaje, por mucho tiempo. Entonces lo que pasó en 2007 es que ahora, aunque puedes tener muchos más transistores, no van a ser más rápidos. Y lo que ocurre es que en vez de tener una única CPU con unos pocos cores, cada vez lo que tienes son muchos más CPUs más pequeñitas puestas por dentro del chip, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones, pero la principal de ellas es que la única manera de que las aplicaciones vayan más rápido, y esto se aplica tanto a HPC como a inteligencia artificial, como al Word y al PowerPoint, es que tienen que funcionar en paralelo, ¿vale? Entonces, el otro aspecto de esto es que, claro, al haber muchos más transistores y muchos más cores dentro de un mismo chip, y cada vez son más, hay muchas formas en las que los puedes colocar y en las que los puedes organizar y cómo los puedes conectar a la memoria y qué tipo de arquitectura decides para el chip. Entonces, se han ido creando distintas versiones de arquitecturas de hardware. La más popular después de la CPU es claramente la GPU, porque NVIDIA tiene muy buen marketing y tiene unos productos y unos modelos de operación muy fuertes, pero hay otras, ¿no? Que no solo hay distintas arquitecturas de GPU, que no son todas exactamente iguales, sino también tienes cosas como las FPGA o las Visual Processing Units, o tienes IPUs. Hay muchos tipos de arquitectura que están intentando focalizarse en cómo dar mayor rendimiento a un tipo concreto de aplicación. Y entonces, claro, lo que pasa es que ahora lo que tienes es que las arquitecturas en sí mismas ya son diseñadas para códigos que se escriben en paralelo, ¿vale? Ya cuando sacan un nuevo procesador o una nueva GPU o cualquier cosa, no están pensando en el programa típico que uno estudia que dice for i equal 0, no sé cuánto, sino que ya están pensando cómo voy a diseñar la siguiente generación del hardware de tal forma que el modelo de programación de CUDA o el que fuera en paralelo vaya a ser rápido. Porque si pensamos en otras de las leyes que nos enseñan en la carrera, ¿no? Que es la ley de Amdahl, si tú tienes un código secuencial y solo una pequeña parte se puede hacer en paralelo, da igual cuántos cores tengas, da igual los miles de cores que tengas, que al final el bottleneck va a ser la parte secuencial. Entonces, estamos en un momento en la industria y en la investigación en lo que estamos ya rediseñando los códigos para ser paralelos, en vez de estar convirtiendo códigos secuenciales en paralelo. Y eso tiene también varias consecuencias que afectan a muchas partes. Mi empresa trabaja en compiladores paralelos, así que para mí es perfecto, ¿no? Porque es más negocio para nosotros. Entonces, si ahora te pones desde el punto de vista de una empresa de software, ¿no? Y una empresa de software pueden ser empresas grandes y pequeñas, pero por poner algún ejemplo, los bancos son empresas de software hoy en día. El banco ING, por ejemplo, se considera una empresa de software, no una empresa de banco. Pero luego tienes empresas como Google, como Facebook, como Alibaba. Estas hyperscalers, que los llaman, son empresas de software que tienen unas code bases, ¿no? Unos códigos muy grandes y muy complejos y que evolucionan por muchos años. Y hay muchísima gente involucrada. O sea, hay partes del código de Google o de Facebook que a lo mejor hay 1000 personas trabajando en ella. Entonces ya no es como hace 10, 15 o incluso 20 años, en los que cada vez que sale un procesador o nuevo, tienes un equipo de 5 a 10 personas para escribir la aplicación de nuevo, sino que ahora tienes una aplicación que va evolucionando a lo largo de los años y luego los vendedores del hardware son los que tienen que adaptarla o tienen que proveer los mecanismos para adaptarla para que la aplicación funcione con su hardware, porque el software tiene más valor que el hardware a día de hoy.
Pero claro, cuando empiezas a ver las distintas arquitecturas, cómo se programan, cada una de ellas tiene su manera preferente o su modelo de programación, su API, y no hay una forma en la que tú digas, bueno, voy a escribir el código una vez y lo voy a intentar ejecutar en todas las plataformas posibles, sino que cada una de ellas tiene su propia forma de hacerlo. Entonces, claro, a día de hoy, si tienes que decidir salirte de lo que sería una CPU normal o usar una GPU de NVIDIA, ya te ves limitado por la falta de opciones que tienes para, digamos, para programar estas arquitecturas. Entonces, el término que más importante ha ido subiendo en los últimos, diría, 3 a 5 años tal vez, pero sobre todo en los últimos 3 años, es lo que se llama el performance portability, ¿vale? Es un tópico muy, muy relevante en investigación hoy en día. Y digamos que el objetivo un poco cambia, ¿no? Porque cuando yo trabajaba en HPC, por ejemplo, tú lo que decías era, bueno, vamos a intentar, vamos a estar 3 meses o 6 meses trabajando en esta aplicación, vamos a intentar conseguir el máximo rendimiento posible. Pero hoy en día las aplicaciones son tan grandes que lo que dices es, bueno, quiero escribirla una sola vez y quiero ejecutarla en el mayor número posible de plataformas. Y si no llego al 100%, pero me quedo un poco cerca, pues ya es suficiente. Porque a lo mejor un banco o una empresa de imagen médica dice, bueno, yo lo que quiero es que llegar a que funcione por debajo de los 5 milisegundos y me da igual si estoy en el pico o no, porque hay otras métricas que me importan más, como por ejemplo la potencia consumida o el tipo de supplier, el precio, muchísimos factores. Entonces, la clave es que cuando tú tengas tu aplicación escrita y que las partes que son críticas, que realmente tienes que customizar, pues la puedas modificar cuando te haga falta, ¿no? O sea, hay varios forums donde se está hablando mucho de este tema. Uno de ellos es el P3HPC, que es un workshop del supercomputing. Y hay una serie de papers de John Pennicook que se llaman, es como intentando venir con una métrica de performance portability, y a raíz de ahí pues se ha creado toda esta tendencia de buscar la forma de medir cuánto de portable es un código, ¿vale? No voy a entrar en ello, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, cuando vas a hacer un contrato para un nuevo superordenador en Estados Unidos, la métrica ya no solo es el rendimiento, sino la métrica es cuántos distintos códigos puedo ejecutar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los tres pilares, digamos, las 3 cosas importantes que hacen falta para conseguir esta performance portability, ¿no? Una de ellas es tener un modelo de programación que soporte múltiples plataformas, ¿vale? Y que sea paralelo, que tú puedas decir varias cosas se pueden ejecutar en distintos cores de la manera mágica. Y tiene que ser una cosa estándar, no puedes fiarte de que hay un compilador mágico que te vaya a resolver todos los problemas, porque no existen los compiladores mágicos. Y al mismo tiempo, si necesitas acceder a una característica de bajo nivel, pues tienes que poder hacerlo, ¿no? Luego necesitas tener librerías que puedas parametrizar, porque todo el mundo le hacen falta los mismos bloques computacionales, todo el mundo necesita una multiplicación de matrices, una convolution o este tipo de algoritmos que son muy comunes y que forman los componentes para construir aplicaciones más grandes encima. Pero lo que no quieres es tener que escribirlos cada vez. Lo que querías hacer es pues coger los parámetros adecuados para coger la configuración necesaria. Y finalmente, en esa parametrización tienes que tener mecanismos que te ayuden a seleccionar cuáles son esos parámetros ideales para la plataforma en la que estás trabajando. Y hay muchas formas de hacerlo. Lo puedes hacer fuerza bruta, puedes utilizar Machine Learning para ayudarte a escoger los métodos, pero tienes que tener esa capacidad en el modelo de programación. Entonces, dentro de esa línea, en mi empresa en Codeplay, llevamos ya pues 8 años trabajando en SQL. Yo siempre digo que trabajábamos en SQL antes de que fuera cool, ¿no? Y SQL al fin y al cabo es un proyecto de investigación que empezó en Codeplay basado en una mezcla de la tecnología de compiladores que había ya dentro de la empresa y algunas de las cosas que habíamos estado trabajando en la tesis de La Laguna, como los módulos de memoria y los módulos de directivas.
Y al fin y al cabo presenta un modelo de programación unificado que es un estándar de programación, porque lo hemos hecho a través de Cronos, hemos trabajado con eso y más, y entonces en vez de ser una cosa que un solo proveedor da, pues es un estándar en el que muchas empresas como Intel, Xilinx, Qualcomm, muchas otras están involucradas, y así se garantiza que la interfaz de programación es común en diferentes plataformas, ¿vale? Entonces, SQL, cuando tú tienes un código escrito en SQL, hay muchas implementaciones que puedes utilizar. Por resaltar dos, Compute CVP, que es la que hacemos nosotros en CodePlay y que puedes usar para cualquier plataforma de OpenCL y para algunas plataformas de Automotive o de Embedded Systems, ¿no? Y también está la implementación oficial de Intel, que dentro de lo que ellos llaman el One API, que tiene soporte para todas las plataformas de Intel, y además nosotros desde CodePlay hemos añadido soporte a GPUs de NVIDIA y a GPUs de AMD, de tal forma que puedas utilizar la versión gratuita para trabajar con cualquier plataforma que te puedas encontrar tanto en HPC como con muchos ámbitos, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Hay otras que son de universidades, Xilinx en la implementación, Huawei, Subasa para Fugaku, o sea que hay muchas implementaciones y cada vez se está ganando más tracción, digamos, en este modelo de programación. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero hoy en día hay muchas formas de aprender SQL, no voy a entrar en mucho detalle. Hay un libro que escribieron unos compañeros de Intel, tenemos training, ejercicio, hay una cosa que se llama el Intel Dev Cloud, que puedes entrar y hay unos tutoriales y unos training que puedes usar para aprender, pero al fin y al cabo es una extensión más de C++, ¿no? Uno de los casos más importantes en los que estamos usando SQL como un modelo de performance portability es en los laboratorios nacionales americanos, ¿no? Los laboratorios nacionales americanos tienen cada uno de los que serían los sistemas que están en el top 500, cada uno de ellos tiene una arquitectura distinta. Unos utilizan GPUs de Intel, otros utilizan GPUs de NVIDIA, otros de AMD, y el problema que tienen es que, claro, tienen los códigos escritos para Frontier, por ejemplo, pero tienen que ejecutarlos en Permater o en Aurora o viceversa. Entonces, la única forma que tienen de tener el mismo código es si utilizan SQL y entonces lo pueden compilar y ejecutar en cada una de estas plataformas. Y el soporte de los laboratorios nacionales americanos es muy importante porque es lo que está haciendo que se mueva la versión, digamos, open source y gratuita. Y a partir de ahí, pues muchos frameworks, muchos otros proyectos y aplicaciones conocidas como Gromas, Coco, han ido añadiendo soporte para SQL y se está creando esta demanda del modelo, ¿no? Otro estudio que menciono normalmente, este es un ejemplo que hicieron en el SUSE Institute en Berlín. Ellos lo que hicieron fue coger una aplicación que estaba escrita en CUDA, que es el modelo de programación nativo para las GPUs de NVIDIA, y usaron una herramienta semiautomática que tiene Intel para convertirla en SQL. Y después utilizaron el compilador nuestro que funciona de nuevo en CUDA para ejecutar la misma aplicación, pero ahora escrita en SQL. Y al fin y al cabo solamente fue un 4% más lenta, solamente por el hecho de haberla convertido. Y claro, a lo mejor hace 5 años y estuvo 4% es un montón, pero hoy en día un 4% a cambio de tener una aplicación que puedo ejecutar en cualquier sitio, me sale más rentable mantener la aplicación de SQL que tener la aplicación de CUDA, la de AMD y todas estas para soportar todas las plataformas. Y el otro caso de estudio que también me gusta mencionar, porque no solamente es para HPC, sino para otras muchas cosas, es en Automotive, ¿no? O sea, hoy en día los coches para conseguir lo que es el self-driving son prácticamente sistemas de HPC en sí mismos. Entonces, allí NVIDIA es la primera plataforma en la que todos estos sistemas están funcionando y estamos utilizando SQL, nuestras implementaciones de SQL, para portar todo ese código que siga funcionando en GPUs de NVIDIA, pero que si te vas a trabajar con un chip de Renesas, que es mucho más barato, o otras muchas empresas, también pueda seguir utilizando la misma aplicación de sensores y de visión y de self-driving sin depender de una arquitectura de hardware en concreto, ¿no? Esto es como la pinta que tiene un código de SQL. No voy a entrar en muchos detalles porque no hay mucho tiempo, pero digamos que una de las características principales
es que es lo que se llama single source, ¿no? Que todo el código de la aplicación está empotrado dentro de un código de C++, no hay una parte diferente para el kernel, ni hay unas directivas, ni hay nada, sino que parece un código de C++ nativo. Incluye lo que sería el modelo de data flow, porque puedes decir para cada pieza de código que quieres ejecutar en un acelerador, cuáles son las dependencias, lo que luego puedes utilizar para inferir el orden. El código del kernel, que apenas no se distingue porque es single source, pero está aquí también, se genera automáticamente por el compilador porque hay suficiente información, digamos, semántica en el código como para extraer el código de la aplicación. Y lo que es muy importante es que todo este código es parametrizable. Es decir, el usuario, el application developer que está escribiendo el algoritmo, puede utilizar templates, puede utilizar distintas configuraciones de tamaño, distintas configuraciones de jerarquía de memoria, para luego, cuando tiene que ejecutarlo en diferentes plataformas, se puede centrar en decir, bueno, vamos a cambiar estos parámetros y no tiene que tocar el código, ¿vale? Y bueno, aquí puse un link que puedo compartir la presentación más adelante para más detalle de cómo funciona este mapping, ¿no? Lo que estaba comentando antes, ¿no? Que las implementaciones de SQL tienen distintos backends, en particular DPC Plus soporta CUDA y HEAP, y al fin y al cabo la interfaz es unificada y en qué GPU estás trabajando es un detalle de la implementación, no importa en ese sentido, tu código es portable, ¿no? Y luego simplemente compilas, pues depende de la implementación, utilizas una Flux o utilizas otra, le dices, pues quiero trabajar con plataformas OpenCL o con CUDA o con HEAP, y la aplicación es la misma y funciona en distintas plataformas. Entonces ya solamente es una flag que le pasas al compilador, como si le diera O3 o el depurador, ¿no? Siempre puedes acceder al lenguaje nativo de debajo, en este caso hay un ejemplo de cómo acceder y cómo utilizar kernel que tienes escrito ya en OpenCL, que es el lenguaje que se utilizaba antes. Puedes hacer lo mismo con CUDA, pero lo importante es que cuando tienes códigos, por ejemplo, esto es el PsychoBlast, que es nuestra implementación de BLAST, que son cosas como multiplicación de matrices o multiplicación de vector, que es uno de los building blocks más importantes para HPC. Pues nosotros hicimos este proyecto con la Universidad de Castellón hacía bastantes años, y lo que hicimos fue crear una implementación que fuera parametrizable. Y entonces, en vez de tener varias implementaciones de los kernels para distintos vendedores, tenemos una, y lo que hacemos es autotuning, ¿no? Para escoger cuáles son los parámetros que son recomendados para las plataformas que nos importan, como por ejemplo GPUs de ARM, ¿no? Que soportamos nosotros. Y luego incluso hemos ido un paso más allá y en nuestras librerías de convolution, ¿no? De Deep Neural Networks, tenemos un sistema de Machine Learning que aprende, basado en la experiencia de ejecutar en varios sitios, cuáles son los algoritmos que son más eficientes para una arquitectura determinada. Y en base a esa experiencia, después podemos pasar los parámetros adecuados para las librerías de DNN para conseguir el máximo rendimiento en distintas arquitecturas sin tener que cambiar el código. Lo cual es muy importante porque significa que el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener el código es mucho menor. O sea, el Codeplay somos 80 personas y sin embargo estamos comparando rendimiento con cosas como el QBLAS nativo, ¿no? Que tienen 100 personas solamente para la librería de BLAS, ¿no? Y para terminar, que estoy un poco justo de tiempo, pues prepárense porque cada vez hay más arquitecturas de hardware y más que van a venir, porque ahora hay un montón de dinero que se usa para procesadores de AI y cosas de estas que son muy divertidas. Y al fin y al cabo las aplicaciones no se van a estar reescribiendo enteras para todas estas cosas que van a venir, y lo que va a pasar es que cada vez va a haber un empuje mucho más fuerte por modelos estándares que se puedan utilizar para distintas arquitecturas y conseguir rendimiento, porque el código va a durar mucho más que el hardware. Y esa fue la presentación que tenía preparada. Si tiene alguna pregunta Muy bien, o algo. gracias, Ruimán. Ahora que es muy interesante, como siempre, ¿no?
Yo, claro, ahora cuando te estaba escuchando a ti, digo, mira, el tema este de codesign que habíamos dicho que íbamos a diseñar el software y el hardware a la vez, ya no es así. Es decir, el software te lo tienes que comer Exacto. y, y que los del hardware se muevan, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Siempre se ha hablado, y bueno, sí hay un codesign, ¿no? Pero el codesign es, el software te dice cómo tienes que diseñar el hardware, ¿no? No es de Exacto, otra sí, manera. sí, sí, Eh, ya no está equilibrado, ¿no? sí, porque al fin y al cabo hay muchísimo dinero metido en aplicaciones muy grandes cuesta demasiado Sí, cada sí. vez que tengas una aplicación nueva. Mira, así una pregunta que se me ocurre, el tema, ahora los compiladores, vista la tecnología de compiladores, vista este nuevo modelo de negocio que aparece, donde el software empieza a ser muy importante, se le augura un futuro importante, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, habrá un hardware que se diseña para aplicaciones específicas, pero ahí los compiladores tienen mucho que decir y como tú bien sabes, compilar aplicaciones paralelas no es trivial. Sí, sí. Y luego se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Porque al haber unas arquitecturas de hardware que son cada vez más específicas para un dominio, ¿no? En particular inteligencia artificial, ¿no? O machine learning, lo que ocurre es que los compiladores necesitan saber más información de la intención del programador de la que normalmente obtienes cuando estás trabajando en un ensamblador. Ya no estamos hablando de instrucciones que son mover memoria de aquí a allí o hacer una suma de dos registros, sino que estamos hablando de instrucciones que haz una convolution o haz una madmul, ¿no? Que está ya implementada en el hardware. Pero cuando tú vas a ves la infraestructura de compiladores como el LVM, ¿no? Que es el que más se usa hoy en día, la representación intermedia del compilador no tiene esa capacidad expresiva, no te dice a qué nivel estás trabajando, o sea, cómo puedes extraer que esto realmente eran multiplicaciones matrices, ¿no? Entonces, si miras cosas como MLIR, ¿no? Que es un proyecto nuevo que sacó Google, lo que están haciendo es traer esa información a que sería el compilador para poder extraer y generar más código más eficiente para estas nuevas arquitecturas. Correcto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Ruimán? ¿Algún comentario? Bueno, pues simplemente, Ruimán, darte las gracias Gracias a ti. por tu presentación, decirle a los chicos que vean que también hay doctorandos que salen de aquí de La Laguna y que hacen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y nada, cuando te vengas por Tenerife, avisa. Sí, sí. A ver si nos Ya nos echamos una veremos. comida. Muy bien, pues muchas gracias, Ruimán. Hasta luego. Bueno, pues simplemente para ir cerrando la sesión del programa, pues darles las gracias a todos, recordarles que los que no lo hayan hecho se registren en el formulario de registro que tienen en el campus virtual para que tener constancia de que han asistido a la sesión y se invitan el certificado correspondiente. Nada más que añadir. Muchas gracias a todos y nos despedimos hasta la próxima actividad que tengamos en el programa. Buenas tardes. Venga, hasta luego.